¿Cómo defines una vida bien vivida? Las redes sociales, revistas y programas que siguen las vidas de artistas famosas y las noticias que siempre enfocan en los eventos y las personas importantes son una influencia sutil y no detectada en lo que creemos que es una vida maravillosa. Bienvenidos, hermanos. Queremos ver qué es una vida maravillosa. Los que están por internet, bienvenidos, gracias por acompañarnos. La mayoría conoce a los que tocan miles, pero no conocen a los que tocan a uno. Hemos perdido la noción de cuánto importante quienes sienten que su vida es pequeña o insignificante. Mira, por ejemplo, el apóstol Andrés, que vamos a ver hoy en Juan capítulo 1. La Biblia nos enseña que él fue el primer discípulo de Jesucristo. Pero aunque fue el primer discípulo, alcanzó a solamente a uno, a su hermano. A primera vista, Andrés parece ser insignificante, porque las Escrituras no nos dicen mucho de él. En el Nuevo Testamento aparece Andrés solamente 9 veces, y la mayoría de las referencias lo mencionan solo por encima. Andrés vivió su vida a la sombra de su hermano, quien era mucho más conocido. Pero hizo una gran diferencia, porque ese uno que él alcanzó, su hermano, el apóstol Pedro, alcanzó a miles. La Biblia nos enseña que cuando Andrés le entregó su vida a Jesús, lo primero que hizo fue ir y encontrarse con su hermano para traerlo delante de Jesucristo. Él no hizo lo que muchos padres hacen, que solo envían a sus hijos a la iglesia. No. Andrés no le dio a Pedro a dónde debía ir, no le dio la dirección, no le dio el mapa en Google Maps. Él lo trajo delante de Jesús. ¿Por qué nos muestra la Escritura que fue lo primero que hizo Andrés después de conocer a Jesús? Esto es como si nos quisiera hablar sobre sus prioridades y de la importancia de traer otros a Cristo. Cuando vienes a Jesús, sin excepción, todos tenemos a alguien quien amamos profundamente, ¿no? Por eso vas y les cuentas lo que acabas de experimentar. Cuando traemos a alguien a Cristo, nunca traemos a alguien que no tenga valor. ¿Saben que fuimos todos creados en la imagen de Dios? Que la imagen de Dios se ve en cada rostro de cada ser humano. Además de eso, ¿sabes que Cristo pagó en la cruz con su sangre el precio más grande para redimirnos? Que tenemos tanto valor en los ojos de Dios que Él estaba dispuesto a entregar la vida de su Hijo en la cruz. ¿Crees todavía que eres insignificante? Pasamos en Juan capítulo 1, empezando el versículo 35 al 42. El título del mensaje es una vida maravillosa. Vamos a ver hoy que Jesús es nuestra restauración a Dios. Jesús mismo es nuestra reconciliación, para que podamos seguirle fielmente y traer a otros a Él.
Vamos a ver 4 puntos. Primero, vamos a ver el valor de Jesucristo. Luego vamos a ver el valor de cada persona. Tercero, vamos a ver el valor de las cosas pequeñas. Y al final vamos a ver el valor del servicio discreto. Les invito a que se pongan de pie los que pueden. Juan 1, versículos del 35 al 42. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Sigan en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron: «Rabí», que traducido quería decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00 o la 4 p.m. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido quería decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Primero tenemos que ver el valor de Jesucristo. Acabamos de leer que Juan vio a Jesús y dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés fue impulsado por su gran pasión por la verdad. Escuchó el mensaje de Juan el Bautista y creó. Andrés empezó siendo un discípulo de Juan el Bautista. Luego él escucha Juan decir: «Este es el Cordero de Dios». Y él deja de seguir a Juan y empieza a seguir a Jesús. Luego él pasa la tarde con Jesús y como todo el pueblo judío, él conocía las Escrituras y estaba esperando el Mesías prometido. Y Andrés cree que este Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo. Él entendió lo que Jesús luego les iba a enseñar en Juan 14:6. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Si uno no está plenamente convencido que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que no hay salvación del infierno fuera de Él, no serás impulsado a traer a tu uno a Cristo. Versículo 29, Juan lo dice el día anterior. Eso es cuando Andrés primero lo escucha, 1:29 de Juan. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Quién quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Jesús de Nazaret. ¿Estás convencido que Cristo es la única esperanza para tu uno, para tu ser querido, para la persona a quien tú amas y no tiene esperanza fuera de Cristo Jesús? ¿Te impulsa esta verdad como Andrés a traer tu uno a Cristo? ¿O es simplemente una verdad ligera? Sí, Cristo es el único camino, gloria, aleluya, y seguiré viviendo mi vida que no impacte como yo trato a los demás que no están en Cristo
Y como la semana pasada vimos, el infierno es su destinación. ¿Te impulsa esta verdad? Y si tú estás perdido, tú estás sin Cristo, ¿estás listo para creer que Jesús es el único que te puede quitar tu pecado? Que Jesucristo es la única esperanza que tú tienes para ver a Dios. Arrepiéntete de tu pecado y cree que Jesús es el Cordero de Dios que te puede quitar tu pecado. Puedes ser libre de tu culpa. Puedes ser libre de tu vergüenza. Puedes quitarte ese temor, esa vergüenza que tú cargas en tu ser. Al final del servicio tendrás la oportunidad de responder a esta invitación, de quitar tu pecado poniendo tu fe en Cristo Jesús. Tenemos que ver el valor de Jesucristo y segundo, tenemos que ver el valor de cada persona. Andrés apreciaba el valor de cada alma. Andrés fue conocido como alguien que le traía individuos a Jesús. No multitudes, pero individuos. Casi cada vez que vemos a Andrés en las Escrituras, lo vemos en relatos de los evangelios, él estaba trayendo a alguien a Jesús. Aquí vemos el primero en capítulo 1 de Juan, que trajo a su hermano Simón. Vamos a ver en Juan 6 que él trae un muchacho jovencito a Jesús con 5 panes y 2 peces. Por ahora vamos a ver Juan capítulo 12. Juan 12, versículo 20. Es Andrés quien trajo unos griegos a Jesús. En Juan 12, 20 dice la palabra de Dios. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. ¿Y Felipe lo llevó a Jesús? No. ¿Qué dice? Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Se imaginan esto? Los judíos creían que ellos eran el pueblo escogido de Dios, y lo eran. Ellos eran el pueblo santo, el pueblo de Dios, el pueblo que tenía Moisés, tenían los profetas, tenían la palabra revelada de Dios. El templo era de ellos en Jerusalén. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Los demás eran paganos, lejos de Dios. Y aquí hay unos griegos que rogando, queremos ver a Jesús, porque están en Jerusalén, quieren adorar al único Dios verdadero. Y Felipe, oye Andrés, ¿qué hacemos con estos? Son unos griegos, no son judíos, son un poco más de perros. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Qué hace Andrés? Los trajo a Jesús. Felipe no los trajo a Jesús, pero Andrés sí. Andrés es considerado como el primer misionero a los suyos, pero también es mencionado como el primer misionero a los extranjeros, porque él trajo a estos griegos a Jesús antes de que Pablo fue misionero a los griegos. Aquí está Andrés trayendo a los griegos a Jesús. Hermanos, la mayoría de las personas no vienen a Cristo al escuchar un sermón en un ambiente así, un evento especial. Vienen a Cristo por la influencia de una persona. Andrés trajo a uno, trajo a Pedro. Andrés trajo este grupo pequeño a Jesús. ¿Y saben qué? Todo el fruto del ministerio de Pedro, al final de cuentas, también es el fruto del fiel testimonio de Andrés.
Muy pocos han escuchado de Edward Kimball. ¿Quién ha escuchado ese nombre, Edward Kimball? Exactamente. Él era un maestro de escuela dominical que llevó a D.L. Moody a Cristo. Edward fue a una zapatería en Boston, en donde estaba Moody, un joven de 17, 18 años. Él estaba trabajando, lo acorraló en el almacén y le presentó a Cristo. Hermanos, el hermano Kimball, que lo vamos a conocer un día, hermanos, era todo menos valiente. Yo creo que él era un introvertido. Era un hombre tímido y de voz suave. Y él fue a esa zapatería asustado, temblando y sin saber si tendría el valor necesario para confrontar a ese joven con el Evangelio. El joven Moody había comenzado a asistir a su clase en la escuela dominical. Y al recordar ese incidente, Kimball dice que Moody mostró su gran ignorancia y falta de aprendizaje de la Biblia. Kimball dice, estas son sus palabras: decidí hablar con Moody de Cristo y de su alma. Fui a la tienda de zapatos de Holton. Cuando casi llegaba, comencé a dudar de si debía ir en ese momento mientras él trabajaba. Y pensé que tal vez mi misión podría avergonzar al joven, que cuando me fuera los demás empleados le preguntarían sobre mí, y al saber de mí se burlarían de Moody, porque yo querer convertirlo en un buen hombre. Mientras estaba pensando en eso, pasé por la tienda sin darme cuenta. Luego, cuando vi que había pasado por la puerta, regresé, decidí hacerlo y terminar todo de una vez. Kimball encontró a Moody en el almacén y le habló de forma titubeante. Más tarde, Kimball confesó que nunca pudo recordar lo que le había dicho a Moody. Solo que le había hablado sobre Cristo y su amor. También reconoció que su llamado había sido muy débil. Pero aún así, Moody, ahí y en ese momento, en esa zapatería, le dio su vida a Cristo. Ahora, los que no conocen D.L. Moody, 100,000 millones de personas escucharon el Evangelio y decenas de miles testificaron que llegaron a Jesús gracias al ministerio de D.L. Moody. Hermanos, esto es antes del radio, antes de electricidad, micrófonos, antes de internet y YouTube y streaming. Esto es antes de toda esa tecnología de televisión. 100,000 millones de personas escucharon el Evangelio por D.L. Moody. Además, Moody guió a Cristo a C.T. Studd, el gran misionero pionero, y a William Chapman, quien llegó a ser un evangelista reconocido también. Encima de eso, Moody fundó el Instituto Bíblico Moody en Chicago, donde mi padre preparó a hacerse misionero y donde miles se preparan para ser pastores y misioneros aún hoy. Y todo comenzó por la fidelidad de una persona que fue fiel a presentar el Evangelio a un muchacho de 17, 18 años. Estás viendo a un hombre, un maestro de la escuela dominical, que tuvo las mismas luchas que tú tienes cuando Dios te dice que vayas y le compartes el Evangelio a alguien. Edward Kimball entendió que su responsabilidad era mucho más que preparar una lección para los domingos. Él entendió que su propósito era de buscar a su
uno, a buscar a la oveja perdida. Dicen que solo 1 de cada 5 miembros de una iglesia invitaremos a otro cristiano a la iglesia. Quiere decir que si somos 100 aquí, solamente 20 van a invitar a un cristiano que visita su iglesia. Pero ¿saben qué sucede? Esa estadística cambia drásticamente cuando se trata de una persona que no va a la iglesia, una persona perdida. Dice que el 98% de nosotros nunca hemos invitado a una persona que no va a la iglesia. Esto debe de cambiar. Lucas 15:7. Jesús dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermanos, el desafío se llama 1. Invita, invierte y presenta a 1. Solo 1. Ay, pastor, es que me da pena. ¿No has escuchado el testimonio de Edward Kimball? Si eres un introvertido, no depende de ti. Es el evangelio que tiene el poder para salvar, no tú, no yo. Somos simplemente el mensajero, llevando el mensaje de salvación. Busca esa alma perdida. Ve el valor de cada persona. Tenemos que ver el valor de Jesucristo. Tenemos que ver el valor de cada persona, pero también tenemos que ver el valor de las cosas pequeñas. Algunas personas ven el panorama general y con mayor claridad cuando aprecian el valor de las cosas pequeñas. Hay un dicho que uno debe apreciar las cosas pequeñas porque en verdad son las cosas grandes. Busquen Juan capítulo 6. Esa es la historia de la alimentación de los 5,000. Vamos a ver otra vez Felipe y Andrés, parece que eran compadres. Aparecen juntos aquí otra vez. Juan capítulo 6. Vamos a empezar en versículo 5. Jesús está predicando, la gente llega. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Felipe sacó la calculadora y concluyó que no podían hacer nada. 200 denarios es el salario de 200 días. Un denario es lo que uno gana en un día. Quiere decir que ¿cuánto ganas en un año? Digamos 40,000. Dos terceras partes de eso sería que más o menos 30,000, 28,000 dólares. Jesús, ni con 30,000 dólares, todo es un pedacito de pan, eso es todo. Pero Andrés no sacó la calculadora. Él simplemente trajo al muchacho a Jesús. Andrés vio que un poquito podría ser mucho en las manos de Jesús. Ninguna cosa, no importa que sea pequeña, es insignificante en las manos de Jesús.
En Lucas 21, Jesús está con sus discípulos mirando todos echar su ofrenda en el templo, todos echando mucho dinero, se escucha el ruido, todas las monedas cayendo. Luego viene una viuda, ya saben la historia, echa 2 centavitos de cobre, literalmente 2 centavos. Y Jesús toma esa oportunidad para enseñarle algo a sus discípulos. En Lucas 21 Él dice, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Hermanos, la habilidad de Dios para utilizar lo que le damos no es limitada ni mejorada por el tamaño de lo que le das. Esta es una razón por la cual algunos de ustedes no dan. Creen que lo que dan es muy poco. Es la fidelidad sacrificial del que da, no el tamaño que da, lo que constituye la verdadera medida de lo que da. Lo más que te cuesta a ti es lo que le cuenta delante de Dios. No es la grandeza de lo que le da lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se lo das. El milagro de la alimentación de los 5,000 nos ilustra la manera en que Dios obra, mis hermanos. Él toma lo que le damos con sacrificio. Este niño le entregó todo su lonche. ¿Te imaginas 5,000 personas? Solamente una madre pensó en darle un lonche a su hijo. Esa Madre Santa. Y ese niño viene y le entrega todo lo que él tiene al maestro. ¿Te imaginas cómo se sentía ese niño cuando él ve a Jesús multiplicarlo y todos quedan llenos? Él toma lo que le damos con sacrificio y con frecuencia parecen cosas insignificantes, pero al ser dadas con fidelidad y sacrificio, Dios las multiplica para lograr cosas monumentales. Poco es mucho en las manos de Dios. Y no solamente dinero, ofrendas, diezmos. Tus habilidades, tus dones, tu tiempo. Yo no sé mucho. Pues ¿sabes qué? Comparte lo que sí sabes. Hay tantas historias de hombres grandes como D.L. Moody que fueron impactados por gente que nadie ni conoce su nombre. Hicieron poco, pero en las manos de Dios ese poco fue multiplicado y tuvo resultados milagrosos. Andrés entendió que no hay nada que le demos a Dios que sea insignificante. Tenemos que valorizar las cosas pequeñas. Si das 0, empieza a dar un poco. Si das un poco, empieza a dar un poco más. En las manos de Dios, que Él es grande, lo que le damos logra mucho. Y al final tenemos que ver el valor del servicio discreto. En Mateo 6, el Sermón del Monte, Jesús dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu mano derecha. Andrés es quizás el mejor ejemplo de aquellos que sirven discretamente en lugares humildes. Si Andrés no hubiera nacido, el Nuevo Testamento podría haber sido completamente diferente. ¿Cómo es eso, pastor? Buena pregunta. Pedro quizás no hubiera sido salvo, porque Andrés trajo Pedro a Jesús. Alguien más hubiera tenido que predicar ese primer mensaje en el día de Pentecostés. No sería Pedro. Tendríamos que eliminar 2 libros del Nuevo Testamento, primera y segunda de Pedro. Solo el cielo sabe qué más podría haberse quedado fuera de la Biblia y de la historia de la iglesia.
Su entusiasmo por seguir a Cristo, combinado con su pasión de presentar a otros a Cristo, nos revela muy bien cómo era el carácter de Andrés. Él estaba dispuesto a hacer lo necesario para ser fiel a su Señor y traer otros a Cristo, porque él valorizaba quién era Jesucristo. Según la luz de la palabra de Dios, Andrés nunca predicó a multitudes como Pedro, ni fundó ninguna iglesia como el apóstol Pablo. Pero la tradición, en la historia oral de la iglesia, lo que podemos ver, parece que Andrés llevó el evangelio a Rusia y probablemente también a Escocia. Finalmente, Andrés terminó crucificado en Acaya, que se encuentra al sur de Grecia, cerca de Atenas. Él llevó a Cristo a la esposa del gobernador de una provincia romana y su esposo se enfureció. Le exigió a su esposa que retractara la fe, pero ella se negó a hacerlo y dijo, no, yo creo en Cristo, Él es mi Señor, yo escuché a Andrés y sabes que yo tengo fe en Cristo Jesús. Bueno, el gobernador se enfureció tanto que él crucificó a Andrés. Pero en vez de crucificarlo con clavos, simplemente lo ató a la cruz para prolongar su sufrimiento. Muchos reportes dicen que estuvo colgado en esa cruz por 2 días, muriendo poco a poco, exhortando a todos mientras perdía su vida que se volvieran a Cristo para ser salvos. Hasta sus últimos momentos, Andrés animaba a todos que se acercaran a Cristo Jesús. Busquen conmigo Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículos 5 y 6. Escucha lo que dice la palabra. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Andrés era un siervo fiel de Jesucristo. No le importaba no ser tan visible mientras se realizaba el trabajo. Él servía a Cristo de corazón, cumpliendo la voluntad de Dios sin plataforma, sin reconocimiento. Él no quería eso, él solo quería ser fiel a su Jesús. Era un discípulo fiel con un corazón de siervo. ¿Qué sucedería si tuviéramos más personas como Andrés en nuestras iglesias? ¿Qué sucedería? Más hombres y mujeres no buscando elogios, no buscando posiciones, no buscando ser reconocidos, pero simplemente con el corazón de cumplir y hacer la voluntad de Dios. ¿Eres tú un Andrés que está listo para despertar y trabajar? ¿Cómo defines una vida bien vivida? Hice esa pregunta al principio del mensaje. Una vida maravillosa, según lo que hemos visto aquí, a la luz de la palabra, es una que valoriza las cosas más importantes. A Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno que valoriza las almas, las cuales Jesús murió. Jesús murió en la cruz por esas almas.
Valorizamos las cosas pequeñas porque entendemos que servimos un Dios grande. Y en las manos del Dios grande, nuestros esfuerzos pequeños y sacrificios pequeños logran cosas grandes. El apóstol Andrés hizo todas estas cosas y vivió una vida maravillosa. No fue famoso, no vemos mucho sobre su vida en las Escrituras, pero fue fiel en traer individuos a Cristo y Él transformó su mundo literalmente. Esa es una vida bien vivida. Al principio dije que la mayoría conoce a los que tocan a miles, pero no conocen a los que tocan a uno. Y es verdad. Pero también es verdad que hay uno sentado en el trono en el cielo que ve y conoce a los que tocan una vida. Él nos mandó a ser sus testigos. Él nos dio autoridad para ser discípulos. Y Él está aquí. Y Él nos está viendo y animando y empoderando. Él quiere que vayamos a la pesca. ¿Quién es tu uno? Si tú estás aquí y no tienes a Cristo, ahora tienes la oportunidad de responder a la invitación de Jesucristo para que Él quite el pecado que cargas en tu corazón. Para eso vino. Él vino para quitar tu pecado. Él no vino para Él, Él vino para ti, Él vino para mí. Y Él te quiere librar de ese peso. Te quiere librar de ese juicio. Quiere borrar tu vergüenza. Y quiere que dejes de sentir temor y empieces a experimentar su amor. Si tú necesitas entregar tu vida a Cristo, te voy a esperar acá al frente por un momento para que tengas la oportunidad de recibir el perdón de Cristo. Vamos a tener la cena del Señor, pero antes de eso, mientras estoy acá al frente dando la invitación, si tú quieres venir y orar por tu uno, ven al altar, clama a Dios por tu uno. Hoy terminamos este enfoque en quién es tu uno en cuestión de los mensajes el domingo, pero no dejamos de orar y perseguir a nuestro uno. Y cuando tu uno llega a Cristo, te vas a buscar otro que sea tu uno, porque Cristo sigue buscando más y más de sus hijos e hijas perdidos, recordando que nosotros somos el plan de Dios. Nosotros somos el método que Dios ha designado para llevar el mensaje a los perdidos. Entonces, hermanos, les invito a que se pongan de pie en un espíritu de oración. Yo estoy acá al frente. Si alguien quiere venir a Cristo o quiere oración, ven aquí y responde a la palabra de Dios.